Bienvenidos hermanos nuevamente a este momento de lectura, de meditación, de alabanza a nuestro Señor de los cielos. Gracias por todos los que están también pendientes de que cantemos juntos al Señor, que veamos su palabra juntos, que podamos estar algún tiempo de este día muy cerquita de Dios. Comenzaremos nuestra lectura en la primera carta a los Corintios. Vamos a orar y usted se percata de que su porción está lista. Corintios 15 de la primera carta del apóstol Pablo. Nuestro buen Señor, Padre amado, traemos a ti otra vez nuestro corazón. Traemos el resto de nuestro cuerpo, inclusive para que tú lo puedas bendecir. Señor, hay tanta necesidad por estudiar tu palabra, y hoy que tenemos esa bendición, ayúdanos grandemente. Ayuda a todos los hermanos, amigos, si los hay, que están detrás de estas pantallas, enfrente, para seguir cada palabra que tú nos puedas dar de las tuyas. Acompáñanos, Señor, hasta el final. Esperamos que todos los que vamos a estar juntos podamos recibir de ti algo que vamos a grabarlo para en la vida futura poder hacer uso de esas promesas. Señor amado, por tu precioso Hijo, te lo estamos suplicando. Amén. Esta tarde estudiaremos Jesús cumplió su obra con la resurrección. Cuando Jesús estaba muriendo, también ya lo hemos visto en el Evangelio de San Juan, Él dijo: consumado es. Consumado es el hecho de que el pago, digámoslo así, por los pecados estaba realizado. Porque de hecho Él sabía que iba a resucitar. Él había explicado a sus seguidores que iba a resucitar. Y que este acontecimiento naturalmente no lo podía anular ninguno de los poderes existentes hasta ese momento, hasta hoy también, que Él se levantara victorioso de la tumba. Pero claro, para los cristianos constituye una victoria trascendental por los siglos de los siglos que Él haya resucitado también. Como hemos visto en otros estudios, Jesús selló su promesa resucitando de los muertos. Ningún otro Dios, hermanos, ha hecho estas cosas en el transcurso de la humanidad desde que Adán vino a esta tierra. No hemos oído, porque de hecho no lo hay. Ningún Dios de los centenares que pudiesen estar ahora y de los que hubieron en el pasado, ninguno de ellos resucitó. Era lógico, es que lo habían hecho los hombres. Es que los hombres se habían pensado en eso. Pero Jesús sí resucitó, hermanos. Y con su resurrección, el corazón nuestro ha podido engrandecerse, porque estamos seguros que lo hizo por nosotros. Es la razón por que seguimos leyendo la palabra del Señor en lo que muestra esta verdad de Él. Primera de Corintios capítulo 15,
versículo 1 a 6. Corintios primera, 15 capítulos, los primeros 6 versículos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, él dijo, ya he dicho esto en otras ocasiones, y les he dicho que primeramente lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hay que buscar en las Escrituras del actor Jehová lo que dice él para el perdón de pecados. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó. Ya había dicho Pablo a eso. Dice que a los judíos, a los corintios, cuando él envió quizás sus cartas. Y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. No es que él estuvo muerto como alguien puede acusarme, ¿verdad? Varios días, no. Él estuvo vivo pocas horas después del minuto final de su muerte, o el inicio de su muerte. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Pedro o a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El testimonio fue notorio en Jerusalén, especialmente a los que habían creído, desde luego. Los incrédulos a lo mejor estaban bien enojados. A lo mejor no querían oír nada de la muerte de Jesús ni de su resurrección. Pero el grupo de hermanos sí estaba altamente enaltecido por la bondad de Dios en su favor. La resurrección que se dio ese día sábado en Israel, hemos hablado y ustedes entienden muy bien estas cosas, que no fue ninguna casualidad. No fue algo de los hombres. Ahí se manifestó el amor y el poder del Padre con su Hijo Jesús. Por tal, la resurrección fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Y el salmista nos dice en el Salmo 16, verso 8 al 10, la confirmación de este evento de resurrección. 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Qué bueno también esto, hermanos, para nosotros. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne inclusive también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Seol es el lugar donde iban los muertos, según los judíos, pero que había un compartimiento en ese lugar, uno para los que eran cristianos o creían en Dios, y otros para los que eran incrédulos. Así que Hades y Seol es la misma expresión, lo único que en Seol es hebreo y en Hades es griego. Pero es el lugar donde creían los judíos
iban a reposar los cuerpos inertes. Pero lo que estamos viendo es que Jesús no se quedó ahí en la sepultura. Como estábamos estudiando ayer, Él pudo levantarse victorioso, como comenté, pese a esos dolores de la muerte, que son inexplicables en verdad para la raza humana, porque no tenemos la idea, al menos yo, cómo es que ella sufría también. Si tenía poderes o tiene poder, y pudo llegar a esa crisis de dolor. Pero bueno, la Biblia es la que dice esta situación de la muerte. Versículo 10. Cuando haya puesto, en la parte final del versículo 10 del capítulo 53 de Isaías, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Oye, después de la muerte, dice Isaías, Él va a ver su familia. Que naturalmente, por eso decimos que la Biblia enseña que somos hechos hijos de Dios. Cuando le recibimos en el corazón, según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 12. Vamos a encontrarnos con nuestros parientes espirituales y con nuestros parientes terrenales también, cuando nos hacemos hijos de Dios por haber recibido a Cristo en el corazón. Así que por eso, dice Isaías, verá familia después de muerto, mire. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá su familia. A nosotros que nos quiso ver antes de llegar a la muerte física. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es el Hijo agradable en primera línea de Dios y su sacrificio pues lo enalteció aún mucho más de lo que nosotros pudiésemos pensar. Pablo escribe a los hermanos de Filipos, por lo que le dio un nombre, refiriéndose a Jesús por su sacrificio, por lo que le dio un nombre, que es, sobre todo, un nombre. Porque no escatimó, dice, ser Dios, sino que tomó la forma humana. Y teniendo esa forma humana, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero estamos hablando del anuncio de Isaías con la crucifixión. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús se expresó que estaba muy triste antes de la muerte. Y por eso Él dice, Padre, pasa de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú. Cuando Jesús se expresa en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo podemos entender del corazón de Jesús en la cruz, sintiendo la soledad, porque se hacía cargo por nuestros pecados. Pero estamos estudiando que todas estas actividades fueron planeadas por el Padre y que los profetas dijeron esto con muchos años de anticipación para que nadie esté diciendo ahora, no, si esas cosas con facilidad se dieron, si eso, a saber si será así, sea como sea, pues ya estuvo. No, la gente no puede decir ninguna de estas cosas, hermano. Porque Oseas también en el capítulo 6, en el verso 2 nos dice, nos dará vida después de 2 días. Oye, después de 2 días.
en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es un anuncio para los judíos, sí, claro. Pero qué bueno que Dios se acordó de los gentiles y su anuncio llegó hasta nosotros en una forma perfecta en cuanto a tiempo y en cuanto a todos los acontecimientos que Dios había preparado. Algunos judíos y otros que no lo son, no creen en la resurrección. Dice San Mateo 22, 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que era una secta religiosa naturalmente, que dicen que no hay resurrección. Oye, los saduceos alegan que no hay resurrección. Y le preguntaron, bien, hasta aquí nomás, porque es otra la respuesta del Señor Jesús, pero ellos querían preguntarle de una mujer que tuvo 7 hombres. Ahí Dios expresa a ellos que es una triste vida. Ignorar las Escrituras, le dice Jesús, y el poder de Dios. Pero bien, estamos hablando de los saduceos que no creían en la resurrección. Pero también habían quizás a corintios, o habían otros. Sin embargo, en el capítulo 23 de Hechos, Pablo nuevamente menciona a los saduceos y Dios indujo a él a dividir la asamblea con la presentación contraria a lo que los saduceos tenían. Por eso dice Hechos 23, 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. A saber por qué, no explica, como dije otra vez, esta razón la Biblia, pero ellos decían, no tenemos alma, no tenemos espíritu, ni hay ángeles tampoco. Por eso ellos no creían nada de todos los acontecimientos angelicales. Ellos no creían cuando San Lucas dice que hubo cánticos en la atmósfera por aquellos ángeles que venían a anunciar a los pastores cerca de Belén que había nacido el Salvador de ellos. Eso está en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas. Pero ellos dijeron que no. ¿Desde cuándo se está tejiendo a negar, hermanos, que Jesús es nuestro Salvador? Eso es antiguo, por religiosos, por científicos, por personas humildes, por pobrecitos, por analfabetas, por letrados, que Jesús no vino a este mundo a salvar a los pecadores. Pero el Espíritu Santo sigue insistiendo para enseñarnos estas sencillas pero poderosas verdades. Ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos no creen en la resurrección, los fariseos sí. Y entonces Pablo se aprovechó de esta circunstancia para predicar adecuadamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Decía que serán corintios estos o serán judíos que se vinieron para Corinto. No explica otra vez. Pero, de todas maneras, quienes hayan sido, dice la Biblia de esta clase de personas, lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12 hasta el 18. Vamos a leer el verso 12 hasta el 18. Pero dice, predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?
Oye usted, sí, hay mucha gente, ¿verdad? Está diciendo la palabra, esto es así, pero la gente se empecina en decir, no, yo creo que es así. Entonces dice Pablo a los Corintios, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. San Mateo dice que cuando Cristo murió, salieron de los sepulcros algunos cuerpos de santos. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Lo vieron los saduceos y no lo quisieron creer? ¿O cómo son estas cosas? Pero entendemos por todos los casos que siempre el ser humano es contradictorio, hermano, por naturaleza al Señor Jesucristo. Ojalá que entre los que nos están viendo no haya ninguno que está contradiciendo, está inconforme con el sacrificio de Jesús. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. La gente se confunde muchas veces y dice algo y no sabe lo que dice, después lo vuelve a repetir y dice lo contrario. Y así vive el mundo, lleno de contradicciones en cuanto a su fe. Pero lo que necesitamos que nos oriente en esa forma adecuada es la palabra. ¿Cuántos caprichos del hombre se resuelven con la palabra? ¿Cuántas necedades? Pero queremos decir siempre, bueno, yo así creo. Lo demás no me interesa, yo estoy creyendo así. Nosotros somos como los perros, dicen algunos. Nos morimos y se acabó la rabia. Es un dicho aquí en El Salvador. Si se muere el perro, se acaba la rabia. Y dicen, yo soy un perro y se acabó cuando yo me muera. Pero la Biblia dice que todos oirán mi voz. Unos saldrán a resurrección de vida y otros a condenación. No hay resurrección, decían los saduceos y quizás algunos corintios. Ya dije que no sé si eran judíos eso también, pero al menos siempre están en lo mismo. Y Pablo está diciendo, bien, si nadie resucita, ¿cómo iba a resucitar Cristo? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó, entonces nuestra predicación es efectiva y lo mismo que nuestra salvación. ¿Entiende usted las palabras de Pablo? Y si decimos que Cristo no ha resucitado, continúa Pablo, somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Probablemente algunos de los fariseos, hermanos, vieron u oyeron y fueron a constatar cuando Cristo tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín que iban a su entierro y el joven resucitó. Porque seguramente algunos de los saduceos estuvieron presentes o les contaron, gente fidedigna, que Jesús le había dicho a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y ellos están en su terquedad de negar, hermanos, estos acontecimientos. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pero esta es teoría vana de ustedes, teoría
que solo ustedes la defienden. Porque muchos judíos saben que Jesús, el Hijo de Dios, resucitó. Y como dijo el centurión al que mencioné en estos días pasados, cuando vio todo aquel espectáculo de los cielos, de la tierra, del sol, el centurión está diciendo en San Mateo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Quizás no lo creyó él antes, porque no tenía ninguna relación con Jesucristo este personaje. Pero ahora sí, ahora que él es capaz de analizar estas verdades, él está diciendo, este hombre es algo especial. Y vieron otra cantidad, sin duda enorme, de judíos contrarios a Cristo que él resucitó. Fueron a ver el sepulcro, seguramente de escondidas, para no ser criticados, pero se convencieron de que Cristo había resucitado. Pero los congéneres de ellos siguieron insistiendo en que esto era falso. Verso 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué era lo que decían los corintios, hermanos, en relación a este concepto de la resurrección? Lo que entiendo es que ellos se contradecían. De vez en cuando decían unas cosas y otras veces no hallaban qué decir y tenían que decir lo contrario. Porque el acontecimiento de la resurrección fue notable. A muchos poblanos de la nación de Israel. Verso 18 dice de 1 Corintios 15, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Usted puede ver más de esta información de la resurrección en este capítulo y se va a dar cuenta de algunas cosas que decían los corintios que tiene alguna relación, hermanos, con lo que atrás también he podido decir, de que los griegos creían que lo sabían todo y que cada uno de los griegos era sabio, así como Sócrates, así como Sófocles, así como Demóstenes, así como Pitágoras, así como tantos otros. Aristóteles, que cuentan la historia humana. Y todos ellos creían que eran Sócrates quizás. Y la humanidad tiene a Sócrates como el hombre más sabio de la naturaleza. Bueno, entre los sabios que no son sabios. Ellos creen que es Sócrates y ahí todos se creían Sócrates. Y por eso trataban de contradecir algunas enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a la relación del Evangelio. El milagro de la resurrección, hermanos, fue hecho por el poder del Padre. Un Dios descrito en la Biblia como el que todo la sabe, como el que todo lo hace. Y expresiones que hay en el libro de Números, en Jeremías, en Isaías, similares a las palabras de las que dice en el libro de Números. Dios ha dicho y no lo hará.
¿Qué es lo que es imposible para Dios hacer? Y entonces el libro de Hechos, en el capítulo 13, el verso 29 y 30 dice, Hechos 13, 29 y 30. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Oiga el 30, mas Dios, el Padre, le levantó de los muertos. Pese a todas aquellas influencias del mal que atestaban la tumba, que denigraban toda enseñanza de la palabra, surgió, hermanos, ese poder inexplicable de nuestro grandioso Dios. Dice Pablo a los hermanos de Éfeso estas palabras en el capítulo 1, versículos 19 al 21, que los creyentes debemos estar esperando esto del Señor. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Super, eminente grandeza de su poder. Es, hermanos, es algo indescriptible, en verdad, que nosotros podamos conocer un día el poder de Dios, pero aquí con lo que nuestra mente puede captar, sí nos damos cuenta que es grandioso ese poder del Señor. Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa grandeza de Dios, ese poderío de Él, dice que también operó en Cristo en la tumba. Es imposible que la muerte pudiera retenerlo. Si había un poder muchísimo superior a la fuerza de la muerte. Y ese poderío del Señor no le costó vencer allá la muerte. Y entonces a Cristo lo resucitó, dice la palabra. Ese poder que describe en el versículo 19, está diciendo el 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allá llevó el Señor las penas de todos los creyentes. Él dijo a María, cuando María lo vio, Él le dijo, no me toques. No he subido a mi Padre y a vuestro Padre. Yo quiero llegar allá para decirle, entre otras cosas, tu deseo ha cumplido mi carne. Y ahora hay libertad para todos los que creen en mí. Esa fuerza, dice Pablo, que actuó y sigue actuando sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esa grandeza de poder es la que Dios utilizó para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese poderío que se puso en la tumba, ya dije, no era casual.
Estaba completamente planificado por el Padre así. Y así como el Señor dijo, así sucedió. En los minutos exactos, en los días exactos, en las condiciones exactas que nuestro Dios quiso que se realizara este evento. Esta resurrección, hermanos, que comentamos algo de ella, nunca tuvo objeto la mente humana para planificarla, para mejorarla, para hacer en ella algo. Sabemos que Dios describió en su palabra algunas señales para que nosotros estuviésemos en verdad muy satisfechos también. Así es que la resurrección, hemos hablado, no la preparó Roma, ni los judíos. Ese fue un plan del Señor y dicho con mucha anticipación por los profetas. ¿Sabe usted cuántos años antes de Cristo vivió a Isaías? Los historiadores dicen que unos 900 años antes de Jesús vivió el Señor. Isaías, sí. Este hombre, ya lo leímos, ¿verdad? Ya leímos el Salmo, ya leímos a Oseas. Estos hombres vivieron muchos años antes de Jesús, pero ellos lo anunciaron así, y así se dio. La resurrección fue conforme a las Escrituras, para nuestro bien. Veamos 1 Corintios 15:4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice Pablo aquí a estos hermanos. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en el verso 14 dice Pablo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Ese mismo poder que actuó en Jesús, dice Pablo, va a actuar en mí y en todos los que creen, para ser levantados un día por nuestro Dios, para que le veamos en una forma primaria allá en las nubes. Pablo, hablando a los hermanos de Éfeso en relación a lo que estamos pensando, él les dice lo siguiente: y juntamente con él nos resucitó. Oye, ya estamos en el plan del Señor resucitados. Ya no vamos a morir eternamente, hermanos, porque Dios consideró nuestra debilidad, pero también consideró su amor y su poder, y cuando Cristo murió, también resucitó. Dice el apóstol Pablo a los cristianos a partir de aquel día también. Hay tantas cosas, como mencioné, que ayudan tanto al corazón nuestro. Y que podemos tener, hermanos, plena seguridad en los brazos de Jesús. No podemos vacilar, jamás. No podemos decir, a saber si el Señor de mí tendrá piedad. No, eso no podemos decirlo. Y a saber cómo estaré yo con el Señor, porque en verdad me siento aquí, yo a veces voy allá. Bueno, pero no es así. Dice que cuando Él resucitó, tomó en cuenta a todos los creyentes para resucitarnos también. Y por eso dice Efesios que nos bendijo en el capítulo 1, verso 3, con toda bendición espiritual. Como que si ya estuviéramos en los cielos, nos vio Jesús. Pero esto es, hermanos, si de todo corazón
nosotros hemos recibido a Él. Nuestros nombres fueron escritos en los cielos, como hablaba de Lucas 10:20, desde que recibimos al Señor Jesucristo. No os alegréis porque los demonios se nos atan, dice el Señor. Porque ustedes pueden liberar a los enfermos, porque pueden hacer algunos milagros. No, por eso no os regocijéis, sino que regocijaos porque vuestros nombres están ya escritos en el libro de la vida. La salvación es ya. Y Dios no va a salvar primero su cabeza, después los hombros, después el vientre, después las piernas, después los dedos del... No. O todo o nada. Pero no va por pedacitos el Señor. Hoy o mañana o nunca. Pero debe ser un momento en preciso en que cuando la salvación es completa por todos los que le recibimos en nuestro corazón a Él. Así que dice Pablo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Oiga, ya estamos sentados según el plan de Dios en los lugares celestiales, si es que usted y yo hemos recibido con todo el corazón a Jesús. Ese lugar no me lo puede cambiar el Señor, ¿entiende? Jamás. Él me lo preparó, me lo diseñó, me lo apuntó ahí mi nombre y nadie me lo puede quitar. Porque Él sabe que también un día me va a llevar a ese lugar. Pero estamos aprendiendo que desde que Cristo resucitó, aseguró la salvación de todos los que creemos en Él. Otra vez, Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con Cristo Jesús. Dice Pablo, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lo único que nos puede a nosotros dudar de nuestra salvación es haber creído en vano. Como usted tiene una idea ya de lo que es creer en vano. Pero si no hubo nada de esto en el corazón, ¿qué más esperamos? Fuimos salvos desde que creímos en vano. Así que, hermanos, estamos bien asegurados. Y San Lucas en el capítulo 23 dice que nos salvó para que predicásemos también el perdón de pecados. Estamos haciendo lo que el Señor anuncia, lo que Él quiere. Pero nosotros queremos gozarnos en su salvación y ya está listo, hermanos. Solo espera que usted y yo hayamos creído con todo el corazón. Dios les bendiga. Vamos a orar. Después de la oración, pues, algunos anuncios. Padre, gracias por dejarnos otra vez muy cerca de tu palabra. Queremos decirte que los días que vienen se ha aumentado nuestro corazón en la fe de ti. Que tengamos esa facilidad, oh Dios, de que nuestra fe crece en la esperanza tuya. Y que cada día que transcurre podamos afirmar más nuestra salvación. Porque es lo que tú quieres. Por eso sufriste tanto, por darnos a nosotros una esperanza completa en el corazón de que somos salvos.
Así pues, mi Dios, suple cualquier necesidad de cualquier hermano. Gracias por todos los que han recibido bendición de salud en estos días. Esperamos que tú siempre pongas en tus manos nuestras dificultades y que los defiendas. Son muchas, oh Señor, las que puedan venir, pero así sean por millares de billones, esas dificultades tú también las puedes destruir todas a nuestro favor. Amado Señor, permite que tu palabra empuje el corazón nuestro y que vamos hacia adelante porque así lo enseña tu palabra. Pero tú ya lo hiciste así, ya está hecho todo. Solo estás esperando que nosotros creamos. Por ello, Señor amado, nuevamente las gracias. Y nuevamente te suplicamos bendiciones por todos los que nos escuchan. Por todos los gobernantes, por todos los colaboradores en las crisis de la pandemia que hay. Por el pueblo de Israel y por todos los creyentes en todo el mundo. Oh Dios, ayúdanos pues con tu gracia redentora, porque te lo estamos implorando en el bendito nombre de tu Santo Hijo, el Salvador Jesucristo. Amén.